Estamos siguiendo, hermano, el estudio acerca de la vida, la obra, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El domingo pasado terminamos Juan capítulo 1, cuando primera parte dice Juan, le presenta a Jesús como el Mesías, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y como aquel que bautiza con Espíritu Santo. El domingo pasado estudiamos los primeros discípulos y ahora en el capítulo 2 de Juan, yo le había dicho si puede leer Juan capítulo 2, o si alguien leyó Juan capítulo 2, es el tema de esta mañana. Con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, quiero que esta palabra pueda hablar a tu corazón en el nombre de Jesús. Quiero, hermano, invitarle que abra su Biblia en el libro de San Juan capítulo 2, del 1 al 11 vamos a tomar lectura y quiero, hermano, que nos pongamos en pie más una vez por reverenciar la palabra de Dios. El título que trae la Reina Valera es Las bodas de Caná. Y quiero leer en la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaba allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo a la maestresala. Y se lo llevaron. Verso 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has preservado a los que creyeron en él. Oremos un momento al Señor. Amado Dios, amado Padre, en esta mañana yo te alabo, Dios, te doy gracias de poder compartir, Señor, este pasaje de Juan capítulo 2, Señor, porque tu palabra eres tú mismo, Señor, que tú, Señor, puedas hablar a mi corazón y a tu pueblo, Señor, y profetizo que esta palabra no volverá vacía, sino que va a tocar los corazones, y Señor, y tú vas a hablar a cada vida en esta mañana, en el nombre de Cristo. Espíritu Santo, gracias por tu presencia en esta mañana, amén y amén. Tomen su asiento. Es un pasaje muy interesante de las bodas de Caná, de Juan capítulo 2. En el versículo 1 dice: al tercer día, literalmente, o sea, 2 días más tarde, después de su conversación con Natanael, Jesús estaba en Caná en una boda. ¿Dónde estaba? En una boda. No, es que yo no puedo ir en una boda porque yo soy cristiano de salud. Pero Jesús se iba a la boda. Nadie va a dudar que en una boda hay mucha alegría, principalmente para la novia y para el novio también. Hay mucha alegría para la familia. Dice la palabra que Jesús y sus discípulos fueron invitados a la boda, a esa boda. Caná era una pequeña ciudad situada a unos 7 kilómetros al
al noreste de Nazaret, para que puedan ubicarse, pero Juan está en el noreste de Paraguay, para que se ubiquen. Y más o menos así, Caná, al noreste de Nazaret. También el tercer día tiene un significado espiritual, habla de la resurrección, porque Cristo después de 3 días resucita de la muerte. Y este evento solamente se registra en el Evangelio de Juan. Los otros libros no mencionan este pasaje de la boda de Caná. Solamente Juan, el discípulo amado y el discípulo ocular, evidente que fue un testigo también Juan de este milagro por los detalles que él muestra en su libro o que escribe en su libro. Y fue aquí en la boda de Caná que el Señor realizó su primer milagro. Su primer milagro, el primer milagro que registra la Biblia es en la boda de Caná, que Jesús convierte el agua en vino. Había leído hace mucho, creo que un tiempo con Miguel en la radio, un testimonio que decía un hombre: yo no creo que se haya convertido el agua en vino. Y dice un hombre que era muy borracho que se convirtió a Cristo y dice: yo creo eso. Y no solamente convierte en vino, y se convierte ahora en cama y en ropero y en cosas que antes yo gastaba por la bebida y ahora compro en las casas. Ya no compro bebida para tomar, sino compro cosas para mi casa. O sea, el milagro ocurre cuando un borracho se convierte a Cristo. Ya no compra bebida, sino compra las cosas de su casa, y es un milagro. Volviendo al tema, es el primer milagro que realiza Jesús. El primer milagro. Estas señales enfatizan la importancia de los milagros. Según el escritor, o sea, según los estudiosos de esta palabra, que Juan escribió esta palabra en griego como señal. O sea, el milagro es una señal. Diga conmigo: señal. Señal para ver el poder de Dios, para que la gente crea. Hoy en día se hace todo un show también de los milagros, para manipular a la masa. Eso no es tan bueno. Pero para que la gente crea, entonces el milagro es muy bueno. Dice, Juan llama semellón, esa es la palabra semellón o señal. El propósito de una señal es preparar el escenario para la revelación de una verdad espiritual. Y estos milagros señalan una verdad espiritual mayor que Cristo estaba tratando de describir. Según el libro de Juan, Jesús realizó 8 milagros. Hoy ya solamente voy a citar, luego volvemos a este primer milagro. Entonces, el primer milagro es el agua en vino, que estaba acá en Juan capítulo 2. Luego, en el capítulo 4, Jesús sana al hijo de un noble, 4:46. Tercer milagro, Cristo sana al hombre paralítico, en el capítulo 5. Cuarto milagro, Cristo alimenta a los 5,000 en Juan capítulo 6, cuando Jesús multiplica los panes y los peces. ¿Cuántos peces eran? ¿Cuántos peces eran? No, 5,000 los que comieron. Pero ¿cuántos panes y cuántos peces Jesús multiplicó? O al revés. Aleluya. Vamos a leer luego Juan capítulo 6. El quinto milagro, Cristo camina sobre el agua. El sexto milagro, Cristo sana al hombre ciego de nacimiento en Juan capítulo 9. Y el séptimo milagro, Cristo levanta a Lázaro de la tumba. Y el octavo es después de la resurrección, la pesca milagrosa,
el agua en vino. Si alguien le pregunta cuál es el primer milagro que Cristo realizó, en una boda Jesús transformó el agua en vino. Amén. Volvemos a leer entonces el versículo 3 y 4. Luego al final voy a hablar, hermano, el versículo 2 dice: también fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos. La importancia de invitar a Jesús en nuestra boda, o en nuestro matrimonio, o en nuestra casa. Pero vamos a leer el versículo 3 y el verso 4. Dice la palabra: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienes vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿O qué tienes conmigo, señora? Aún no ha venido mi hora. Durante la fiesta de la boda se quedaron sin vino, y esto debió ser muy desesperante para el novio. Según, hermano, la historia, ellos dicen que celebraban la boda como una semana, como 7 días. Y como era un pueblo pequeño, se invitaba a todo el pueblo. Hay una frase que el doctor Montiel siempre usa: pueblo chico, infierno grande. Más o menos así. Todo el mundo sabía lo que pasaba y todos eran invitados también a la boda. Pero faltar el vino era algo muy desesperante para el novio, quien era el responsable de la provisión para la fiesta. El vino era una parte esencial de las festividades. Y hay un debate, hermanos, si era el vino fermentado o no fermentado. La mayoría de los teólogos creen que se trataba del jugo de uva puro. Por eso es que cuando iba a terminar la fiesta se mezclaba con agua para que no falte. Entonces no iba a ser un vino fermentado que podía emborrachar a la gente, sino era jugo de uva que nosotros también tomamos en la Santa Cena. Como digo, jugo de uva, así mismo. O sea, sin fermentar, que no tiene alcohol. Y el vino era parte esencial. Dice, el vino se mezclaba con agua, especialmente hacia el final de la fiesta, para que los invitados no se emborracharan. Una fiesta de bodas era un tiempo de gran solemnidad y de gran regocijo para todos los que eran invitados. Y ya dije, hermano, que en una boda hay mucha alegría, mucho regocijo. Generalmente dice la historia, incluía a todo el pueblo, y que María fuera invitada en esa boda ha dado pie a la creencia que cuanto a que ella tenía parentesco con los padres del novio, o de repente era familiar del novio, pero la Biblia no desarrolla ese tema, por lo tanto no es necesario hablar tanto acerca de ello. Pero en este momento hubo una profunda preocupación en la casa del novio, porque había mucho invitado y faltaba el vino. Y al decírselo a Jesús, dice: María quizá no estaba pensando en la posibilidad de un milagro, sino simplemente de compartir su preocupación con su hijo. También la creencia o la tradición dice que José ya había muerto en aquel tiempo. El esposo de María ya había fallecido. Entonces María compartió con su hijo, con Jesús, acerca de que faltaba el vino, había un problema. Y al convertir el agua en vino, Jesús realizó su primer milagro del que se tiene registro. El primer milagro. Y vamos a volver a leer, hermano. Dice el versículo
Desde el 5. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua. 6, el número 6 representa la humanidad, porque el 7 es el número de Dios, el número perfecto. Y estuve investigando acerca de estas tinajas de agua. Dice que cada tinaja podía llegar a tener 110 litros, porque cabían en el 3 cántaros. De 70 a 110 litros podía tener cada tinaja. Y si llenaron 6 tinajas, más o menos eran 600 litros de agua. Era mucha agua. Y luego fue mucho vino. Dice, Jesús le dijo en el verso 7: llenad estas tinajas de agua. Y la llenaron hasta arriba. ¿De qué llenaron las tinajas? De agua. Diga conmigo, agua. Agua, era agua. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Y se lo llevaron. ¿Qué le llevaron? ¿Vino o agua? Ese es un misterio. La Biblia nos dice, hermano, en qué momento se produjo el milagro. Si cuando ellos cargaron agua a la tinaja, cuando sacaron, era agua o era vino. La Biblia no registra. Pero dice: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, dice, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, y llamó al esposo y le dijo, verso 10, y de aquí, hermano, quiero tocar algunos puntos importantes. Cuando el maestresala probó y reconoció la calidad del vino y llamó al novio, dice: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido, entonces el inferior. Mas tú has preservado el buen vino hasta ahora. El buen vino, Jesús es el que nos da el buen vino. El buen vino es puro e inofensivo, no era embriagante y era excelente. Hermano, muchas veces he predicado yo y he escuchado de otros pastores que predica este tema en el matrimonio, en un culto nupcial, en un casamiento. Y es verdad, hermanos, porque en un casamiento, hermano, necesitamos que Jesús sea imitado. Necesitamos, hermano, que en nuestro matrimonio, que en nuestra familia, que en nuestra casa le imitemos a Jesús. Aleluya. En el sentido bíblico y en el sentido espiritual, el vino representa gozo, representa el fruto del Espíritu, y Jesús es el que ofrece el buen vino. A veces en el matrimonio termina el vino o termina el gozo. Ya no hay gozo, ya no hay alegría, ya no hay pasión, ya no hay comprensión. Se terminó el vino, se acabó el vino. Solo hay pilebaí o poshim. Necesitamos, hermano, que Cristo esté presente. El único que hace milagro es Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, para que nuestro matrimonio vuelva a encender el gozo, la pasión. ¿Cuánto dice amén? Aleluya. O usted dice: no, mi matrimonio todo el día es gozo, paz y gozo. Ojalá sea así, pero no es así. A veces todos los días termina el vino. Todos los días necesitamos un milagro. Y si Jesús está presente, Él puede hacer los milagros
dice, hermano, en los últimos días Dios ungirá su iglesia con óleo de gozo. Cuando se celebra espiritualmente la fiesta, hermano, la fiesta de gozo. Hay un pasaje, hermano, en Nehemías, libro de Nehemías, capítulo 8, verso 10, la última parte. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce. Ese era el vino dulce, hermano, el jugo de uva, el vino dulce. Y enviar porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Hermano, el gozo nos da fortaleza. Por eso el enemigo no quiere que estemos en gozo, en alegría, porque ahí él se queda triste y pierde. Pero cuando tú estás en el gozo del Señor, hermano, toma fuerza espiritual, porque el gozo es nuestra fuerza. Yo me recuerdo 20 años atrás cuando el hermano Zacarías cantaba: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hay un himno, un cántico que es así: el gozo del Señor mi fortaleza es. ¿Y por qué, hermano, pasa el día y no estamos con gozo nosotros? Y después nos debilitamos, hermano, y no queremos venir a la iglesia, no queremos orar, no queremos leer la Biblia, no queremos hacer nada, porque el diablo robó tu gozo y tu fuerza. No hay peor cosa que una esposa diga: ya no quiero luchar por mi matrimonio, o ya no quiero saber nada de mi esposa, porque no hay gozo, porque el diablo ha robado el gozo hasta del matrimonio y aún hasta de la iglesia. Ustedes saben, hermano, que la Santa Cena es una fiesta de gozo, porque Cristo venció, porque Cristo pagó el precio. Recién estaba leyendo el pasaje de Isaías 53. Dice el versículo 6, escuchen lo que dice: y nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Dice, hermano, que estamos como 8.000 millones de habitantes sobre la tierra, y Cristo llevó, hermano, en él todos los pecados de la humanidad, mi pecado y tu pecado, y por eso tenemos que decir: gloria a Dios, bendito el que dio, aleluya, el que dio por nuestra salvación. Hermano, el tema del gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, nuestra fuerza. En los últimos días, estamos en los últimos días, las batallas y arremetidas del enemigo serán las más grandes. Por lo tanto, necesitaremos el mayor gozo. Mayor gozo necesitaremos, hermanos. Y cada día más, hermanos, estamos más tristes que los incrédulos. Cada día queremos quejarnos, hermanos, porque llenamos nuestra mente desde el futuro y de lo que muestra el diario. Y nos olvidamos, hermanos, que tenemos un libro que se llama Buenas Nuevas, buenas noticias, que Cristo venció el pecado, venció al diablo, venció al infierno, venció todo por nosotros y nos regaló la salvación y la vida eterna. Yo hace unos años leí un libro, un escritor que me gusta mucho, un americano, dice: Dios es un Dios extravagante. Dice: ¿por qué Dios es un Dios extravagante? Si usted lee Apocalipsis 21-22, dice: la ciudad de Jerusalén, la ciudad de oro, las calles son de oro, y ahí tú
pie van a caminar, va a pisar tu pie, aleluya, y va a dar gloria a Dios, y va a cantar de los siglos, al Rey de Reyes y Señor de señores. Entonces, no pierdas tu gozo, hermanos. No pierda el vino, aleluya. Necesitamos en nuestro matrimonio, necesitamos nuestra casa, hermano, a Jesús, porque Él es el que hace los milagros. Él es el que hace los milagros. Muchas veces, hermano, puedo hablar como esposo, como matrimonio, y a veces, hermano, no hay nada de vino, nada de gozo, hermano, en nuestro matrimonio. No solamente el tema es económico, hermanos, porque donde hay amor, dice todo se soporta, todo se espera, todo se cree. Pero cuando termina el vino del gozo, de la alegría, no hay comprensión, no hay cariño. Y ahí necesitamos, hermano, aleluya, a Jesús de Nazaret. Necesitamos en nuestras vidas, hermanos, el que hace los milagros. Y este milagro hizo Jesús frente a sus discípulos. Ya hemos visto, hermano, que ya tenía Jesús 5 discípulos. Dice la palabra, muy bueno leer el verso 10, y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, mas cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. El buen vino, hermano, lo que Dios da, hermanos. Dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él, creyeron que Él era el Mesías. Hasta ahí, hermano, quiero tocar esta mañana.